10 minutos pasan de las 13 horas, hoy es viernes en la Radio de las Madres y por supuesto tenemos que hablar de lo que sucede a nivel político en nuestro país y se lanza una nueva agrupación del peronismo con una mirada nacional, popular por supuesto, pero también federal, que me parece lo más rico de este nuevo espacio. Se llama Agrupación Primero la Patria, y para hablar de sus miradas, sus programas, sus enfoques, sus análisis de la realidad, tenemos en comunicación a Pablo Cosiner, que es diputado nacional, mandato cumplido del peronismo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido, Jair Sibel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por comunicarse. Pablo, contame un poco cómo nace, con qué mirada, con qué espíritu la agrupación Primero la Patria que están lanzando. Bueno, la verdad que un grupo de compañeras y compañeros que nos conocemos hace tiempo, de todo el país, por distintas experiencias, algunos son legisladores nacionales ahora, otros fuimos en algún momento, pero seguimos vinculados siempre al peronismo, cada uno con nuestras actividades, dirigentes de distintos ámbitos. Empezamos a charlar, intercambiar opiniones y veíamos con preocupación frente a esta situación tan complicada que vive la Argentina hoy, con un gobierno nacional que más allá de los colores partidarios, los sectores políticos, plantea una escala de valores muy diferente a la que creemos nosotros que deberían tener hoy un gobierno respecto a la sociedad, y eso nos preocupaba en cuanto a decir, che, habría que dar un punto de partida en un discurso bastante contundente hacia el peronismo, de unidad, de diálogo, de recuperar relaciones, de dejar un poco de lado las visiones particulares que por ahí se han tenido en los últimos tiempos de distintos sectores, y decir, intentemos con un discurso fuerte un proceso de unidad del peronismo para que después seamos capaces de extender esa convocatoria a otros sectores y ir conformando frente a las próximas elecciones nacionales que se van a tener que dar en toda la provincia, en todo el país, una gran alternativa nacional y popular que confronte con el modelo de Milei. No hay mucha opción, yo creo que la sociedad se divide en dos: aquellos sectores que bancan, están de acuerdo con este modelo de Milei, y los que entendemos que hay una discusión ya no de referencias personales o de partidos, sino de valores democráticos, republicanos, de justicia social, de equidad, de federalismo. Es un gobierno que no tiene en su agenda las provincias. Vos fíjate que un presidente que no visita las provincias no tiene agenda de gestión. Total. Entonces, desde que asumió Milei no se ha construido una sola vivienda, un solo hospital, centro de salud, ruta nueva. Todo lo que es política alimentaria de los sectores más vulnerables, de las comunidades de pueblo originarios, como de la provincia de donde yo estoy, en Salta. Entonces, eso tengo la sensación que no se está poniendo en discusión, ¿no? Nos quedamos en las anécdotas del estilo de Milei, pero no se está yendo a la discusión de fondo, y el peronismo tiene que dar una discusión de fondo, pero para eso necesita fortalecer un proceso de unidad. Bueno, un poco lo que queríamos nosotros ser un disparador de eso, demostrar que se puede empezar a dialogar, se puede articular en todo el país, se puede tener diálogo, y bueno, ojalá que sirva como aporte. Es eso lo que buscamos. Pablo, hablas de las discusiones de fondo que tiene que dar el peronismo. Bienvenido, porque creo que es la solución para pensar hacia futuro. Te voy a preguntar en términos muy estratégicos. Necesitamos un peronismo que se dedique al diálogo y el consenso para sumar nuevos sectores alineados con la socialdemocracia, o necesitamos un peronismo que recupere algunas de sus banderas históricas y fortalezca un núcleo de representación que siempre ha tenido en la sociedad y que se vincula con procesos de transformaciones profundas en nuestro país? Primero tenés que elegir a quién querés representar, ¿no? Esto no es una carrera para juntar por juntar y solamente decir una sumatoria de sellos o de partidos no, es primero qué sector de la sociedad querés representar, y a partir de ahí ser inteligente en la construcción de una alternativa electoral, porque no creo que una cosa excluya a la otra. Digo, vos para ganar en una sociedad polarizada necesitas representar a la mayoría, y a veces esa mayoría no toda piensa al 100% como vos. Entonces creo que también requiere un poco de inteligencia, de saber cuáles son los valores mínimos en los que hay
que coincidir es después cuáles son las cosas cuya diferencia se puede postergar hacia el futuro cuando hayas recuperado una posición de poder. No sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Porque si no es muy ingenuo, decir, si solamente nos vamos a sentar a hablar con los que pensamos totalmente igual, bueno, sí, nos vamos a quedar en una construcción y después, viste, desde afuera, porque nunca vas a tener una posición de poder para poder transformar la realidad o desplazar a los que hoy gobiernan. Entonces, Pablo, dame sí. tu lectura de lo que sucedió en tu provincia. En Salta se votó hace muy poquito, ganó el espacio del gobernador Gustavo Sáenz, uno de los principales colaboradores del gobierno de Milei, y por el otro lado, en la capital, le fue también muy bien a La Libertad Avanza. ¿Qué lectura haces, a grandes rasgos, por supuesto, de la situación a nivel provincial del peronismo y de las otras fuerzas? Mira, es una lectura, la política electoral en Salta está totalmente provincializada en las elecciones provinciales, en cuanto a la construcción de alternativas hasta esta irrupción de Milei que plantea una nueva discusión. Si bien en números, hay una realidad en el interior de Salta y otra en la capital, en el interior de Salta hubo una contundente, digamos, triunfo de este frente provincial que maneja el gobernador Gustavo Sáenz, pero también hay un condimento en ese frente provincial de peronismo, de un sector de peronismo que no está de acuerdo con Milei, digamos, ¿no? Claro. Entonces, por eso te digo que es una dinámica muy difícil de entender desde una perspectiva de tratar de proyectar el mapa nacional a la provincia, y pasa en varias, al estar desdoblado la elección. Entonces, hay dentro de ese frente provincial un sector importante del peronismo que no está, y que de hecho no jugó tampoco en la intervención del PJ, que quedó jugando en ese frente provincial. Ahora, en la capital, ahí sí hubo un cambio de paradigma, porque por ahí se utilizaron estrategias de nuevos emergentes contra La Libertad Avanza sin dar una discusión política, y los nuevos emergentes sin un discurso político de fondo o comprometidos con una posición ideológica no sirven para discutir frente a posiciones ideológicas concretas como La Libertad Avanza. No es verdad que La Libertad Avanza es la antipolítica. La Libertad Avanza hace de la antipolítica su discurso político. Hay que tener en cuenta, y te lo digo por lo que pasó en Salta Capital, sus candidatos medían 2 o 3 puntos de conocimiento, pero si vos le preguntabas a la gente si quería votar La Libertad Avanza, un número importante te decía que sí. Bueno, ese sello de La Libertad Avanza más una identidad nacional no puede ser combatida con emergentes individuales, tiene que ser con posiciones ideológicas y proyectos políticos. Eso es lo que quizás falló en la capital de la provincia. De fondo hay una lectura tuya que intuyo, confirmámela o refútamela, que tiene que ver con que en este momento conviene nacionalizar la discusión política para contraponer un proyecto al gobierno nacional, más que llevarla a lo local, más que vecinalizarla. Digo que una cosa, se pueden hacer las dos cosas juntas, pero creo que hay un paraguas nacional que hoy es superior, porque las gestiones locales hoy están teniendo repercusiones negativas de la gestión nacional. Entonces, es muy difícil explicar desde una visión provincial por qué hay carencia de vivienda, de obras, de rutas, de centros de salud, de hospitales o de escuelas, si no da una discusión nacional. Yo creo que indefectiblemente se prioriza la discusión nacional, y creo que la gente al momento de estar votando hoy en las distintas provincias hace discusiones nacionales, lo estamos viendo. Así como uno es crítico de La Libertad Avanza, lo que debe reconocerle que han tenido la inteligencia y la capacidad de poder, aún en las elecciones provinciales, nacionalizar una discusión que no es fácil, pero bueno, sabemos de la potencia y de los estilos que esta gente utiliza, y ahí es donde vos tenés que articular con inteligencia la respuesta. Hay que dar esa batalla nacional y sin miedo, ¿no? Yo creo que hoy es momento de confrontar desde lo discursivo, ¿no? Confrontar proyectos, confrontar ideas, confrontar valores, digamos, ¿no? Que esas cosas, vos ves lo que pasa en el Hospital Garrahan. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. Sí. Bueno, eso tendría que ser discutido hoy en la Argentina. Hoy, una de las instituciones más representativas de la salud pública argentina para el trasplante de órganos para los ciudadanos del interior de la Argentina que son atendidos permanentemente en Buenos Aires es el Hospital Garrahan. El Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos están destruyendo el Hospital Garrahan. Esa es la discusión a la que hay que llevar y salir de esta cosa, si Milei está loco o no está loco, si trata bien, si trata mal, que está mal, pero que en definitiva nos distraen
lo de fondo, ¿no? Pablo, muchas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Hablábamos con Pablo Cosiner de la agrupación Primero la Patria, ex diputado de Unión por la Patria.